Dios me los bendiga, amados hermanos. Antes de poner la meditación en las manos del Señor, vamos a iniciar leyendo el versículo que el Señor me dio como clave para hoy. Voy a tratar de darme a entender, a veces me cuesta un poquillo, pero yo creo que con la ayuda del Señor lo vamos a lograr. Vamos al libro de Josué, en el capítulo 23, versículo 10. Josué 23, versículo 10. Si todos lo tienen, me indican, por favor, con un amén. ¿Sí? Amén. Escucho hojitas, así que voy a dar un momentito. Ok. Josué 23, versículo 10. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Dios de gloria y Dios de honra, delante de ti, oh Jehová, venimos en esta noche, Señor. Vengo poniendo mi vida delante de ti, poderoso Padre, poniendo esta palabra, Jehová, que tú has hablado a mi corazón, Señor. Te pido, Padre Santo, que pueda estar cayendo, Jehová, en cada corazón, Señor, en el lugar poderoso, Padre, donde tú conoces, Jehová, que necesita. En el lugar que necesita, oh Jehová, esa fortaleza, ese entendimiento, poderoso Rey soberano. Quita cualquier estorbo que pueda haber en la carne, en la mente, Señor Dios Santo. Aún, Jehová, cualquier estorbo que pueda venir, poderoso Padre, por parte del enemigo, Señor, para que podamos, Jehová, seguir creciendo en tus caminos, poderoso Padre, y en tus propósitos, Jehová. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Gracias, hermano. Ok. Voy a mostrarles unas imágenes, pero voy a esperar que el hermanito que acaba de ministrar la alabanza pueda llegar a su lugar para ver si me ayuda con eso. Pero en este momento no son importantes. Entonces, en la lectura que hicimos, Josué hablaba al pueblo. Y en este momento específico, Josué ya había realizado lo que fue la repartición de las tierras, de la tierra prometida, a cada una de las tribus. Ya el pueblo de Israel había conquistado, había logrado tomar posesión de esa tierra, y Josué entonces hablaba al pueblo de manera, digo yo, profética, dándoles a entender que el Señor lo respaldaba para que ellos, con uno solo, pudiese venir y pudiese, con la fuerza que les era dada de parte del Señor, como dice ahí, perseguir a 1000. Y el pueblo acababa de vivir guerras. Y sabemos que para con esta congregación específicamente, el Señor nos tiene en un periodo, en un momento donde estamos enfrentando muchos a nivel personal, a nivel familiar o en otro índole, guerra, lucha, batalla o prueba. ¿Ok? Pero quería también, bueno, cuando leía esta palabra, yo veía esto como una promesa de parte del Señor, lo que conocemos muchas veces como una promesa condicionada. Porque la condición es que el pueblo tenía que quedarse apegado a su Dios, apegado al Señor Jehová, que nos había llevado a través de esas conquistas para tener la victoria, para que entonces esta palabra se cumpliera en medio de ellos. Y junto con esa promesa también veía yo que esa promesa, por ser una promesa condicionada, venía a ser una advertencia para el pueblo. Y me llamaba la atención porque nunca había meditado que las promesas que recibimos de parte del Señor, cuando son condicionadas, también llegan a ser advertencias para nosotros. Y meditando en esto, una mañana el Señor me llevó a través del estudio de la vida de un personaje muy conocido que vamos a tocar después como manera de ejemplo para poder entender algo, para poder entender por qué esta palabra o cómo es que esta palabra se logra cumplir en nuestras vidas. Vamos a Deuteronomios 32. Un poquito atrás, un librito atrás. Deuteronomio 32, versículo 30. Y en este caso no es Josué quien está hablando al pueblo de Israel,
sino es Moisés. Y Josué fue, podemos decir, el pupilo de Moisés. Moisés en su tiempo, en el llamado que Dios hizo para con su vida, tuvo que liderar y llevar al pueblo, un pueblo que no logró ver guerra porque no la resistía, porque no estaba preparado para hacerlo. Y aquí en el libro de Deuteronomios 32:30 dice así: ¿cómo podría perseguir 1 a 1000 o 2 hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado? Entonces, leyendo yo estos dos versículos lado a lado, vi como esta pregunta y esta promesa, cuando las ponemos lado a lado, nos dan una perspectiva diferente. Y ya vamos a ver cómo. Vamos a ver el nombre que el Señor me dio para ponerle a esta pequeña enseñanza. Vamos a ver solo la primera parte del nombre es: uno no es ejército. Una persona no es un ejército. ¿Ok? Y vamos a poner la primera imagen, hermano, si me haces el favor. Llegué yo a entender esto a través de comparar estos versículos, meditar en la palabra, y se me vino una palabra a mente. Y la palabra tiene, no sé qué tan conocida es, no me acuerdo ni cuando yo primero la escuché, pero la palabra es yuxtaposición. Creo que se dice así en español, no sé si la han escuchado. ¿Alguno la ha escuchado anteriormente? Yuxtaposición. Ok. La yuxtaposición es una técnica que se utiliza en las artes literarias, se utiliza en la arte física, se utiliza también, a ver, ¿en qué otro medio? Voy a leerles el significado para que quede más claro. Una técnica que consiste en colocar elementos uno al lado de otro, dejando que el espectador, el lector, en este caso nosotros, los relacionen y de ahí obtengan un significado a partir de ellos. O sea que del ver esas dos cosas juntas tenemos que sacar algo, tenemos que sacar algún provecho, algún entendimiento de ver esas dos cosas puestas lado a lado. Usualmente por contraste. ¿Okay? Se encuentra comúnmente en lengua escrita, pintura, fotografías y obras de arte. Y por eso es que nos es llamativa al ojo. En la imagen que vimos anteriormente vemos un árbol. Y de un lado se ve la luz, el sol. Del otro lado se ve oscuridad. Pero no solo eso. De un lado se ve el árbol frondoso, con muchas hojas. Y del otro lado se ve el árbol seco, sin fruto. Si me puedes pasar la próxima imagen, hermano. Aquí vemos otra, donde vemos un poquito más de contraste, porque vemos que aún lo que es el clima se ve contrastado y cómo afecta la tierra. Vemos lo que es una tormenta, lluvias, oscuridad, y después vemos las nubes, un cielo claro, y al mirar en la parte inferior vemos tierra seca, tierra infértil, y después vemos un zacate verdecito y una tierra muy fértil. ¿Okay? Y la próxima imagen, que es la que vino a mente cuando yo estudiaba esto. Entonces quería llevarlos para que entendieran cómo trabaja mi mente con las imágenes que vimos de lo físico, así como el Señor nos enseña a través de lo físico, que podamos entender un poquito más. Cuando yo leía estos dos versículos, específicamente lo que el Señor trajo a mi mente cuando estábamos un domingo en enseñanza, se me vino no es una oración completa, sino solo como esas palabras: uno no es ejército. Y pensé inmediatamente, pero David lo fue, ¿cierto? Y cuando yo pensé en eso, yo dije, tengo que investigar eso, porque o es lo uno o es lo otro. ¿Ok? Miremos esta imagen. Conocemos la historia en sí. Sabemos que David fue un joven que apacentaba ovejas, que luchó con fieras feroces y que en determinado momento fue ungido para llegar a ser el rey de Israel. Pero antes de eso, él tuvo que enfrentar otras cosas en medio de su vida. Y una de esas fue cuando su padre lo envió a poder llevar alimentos a sus hermanos que estaban
en frente de batalla. ¿Ok? Vamos al libro de Primera de Samuel 17. Y vamos a mantener esa sección de la palabra porque vamos a ir, aunque vamos a leer 2 capítulos más, esa parte, por favor, siempre manténganla abierta porque vamos a hacer referencia a diferentes versículos ahí. Primera de Samuel 17, 8. Todos lo tienen, me dicen amén. Súper, ok, yo ya llego. Pegan las hojitas, ok. Primera de Samuel 17, 8. Ya les hice la pequeña reseña histórica. Y dice, hablando de Goliat, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y esas fueron las palabras que escuchó David, las palabras que después vinieron a cambiar el rumbo de su vida, por lo que eso provocó en su corazón, por lo que eso lo llevó a poder desarrollar en medio de su vida. Y me imagino yo lo que él pudo haber visto. Pero desmenuzando un poquito lo que estaba pasando acá, y al simple ojo del ser humano, al ver ahí vemos un gigante que a través de sus palabras, y esto me pareció muy importante, vino a hacer algo muy importante, que es, o muy clave, de la manera como el enemigo quiere operar en medio de nuestras vidas. Él vino a dividir, porque dice, escoge de entre ustedes, entre el ejército, un gran ejército, escoge uno. Cuando el enemigo nos reta, cuando viene situaciones, circunstancias, nos vemos solos, nos vemos divididos. Si efectivamente dejamos que las palabras de esa situación, de esa condición, o si es una persona física que nos está amenazando, venga a separarnos de lo que es el ejército. Porque en este caso, no sé por qué, pero el ejército pudo haber hecho algún plan para poder ver cómo derrotan a ese enemigo, entendiendo que no estaban solos, estaban del lado de Jehová. Pero no fue así, sino que sigamos leyendo en 1 Samuel 17, 11, donde dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Entonces, las amenazas que vinieron de parte del enemigo vinieron a infundir el pueblo de Israel con temor, con gran miedo. Y cuando viene el miedo, ¿qué es lo que hace? Nos hace perder los estribos, básicamente. Y buscando la definición de la palabra miedo, en este caso, en lo que es el diccionario Strong, la concordancia, dice que quedaron quebrantados, desmayados, postrados. Es como para descomponer, sea por violencia, por confusión. Y la palabra temor nos lleva a entender que no es solo temer, sino reverenciar. Entonces, cuando nosotros damos oído al enemigo, a la circunstancia, a lo interno o externo, que viene a separarnos de la palabra de Dios, y con eso quiero decir de la palabra que nosotros hemos podido interiorizar, entender y comprobar que es buena y agradable, cuando dejamos que venga la situación a separarnos, quedamos reverenciando eso. Y es donde la perspectiva del paladín es así. Porque lo veo más grande que lo que Dios puede hacer. ¿Okay? Y efectivamente, al ojo humano, cuando miramos ahí, vemos un niño y un gigante. Pero ahí es donde el Señor me llevó a través de esa técnica a entender algo diferente. Y ya lo vamos a ver. Como quizás, o el motivo por el cual quizás David pudo hacer lo que hizo. Porque aún las personas no conocedoras conocen este recuento. Aunque lo crean o no, saben quién fue David y quién fue Goliat.
Ok, así que los que temieron en él, el resto del pueblo de Israel, reverenciaron al gigante diciéndole, tú eres más grande, tú eres más poderoso, tú puedes más que nosotros, a pesar de tener un Dios grande. Vamos a 1 Samuel 17:44. Y ahí dice, dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Ok, entonces aquí vimos que no solamente separó o intentó separar a cada uno de esos soldados del ejército de Dios, no solo los atemorizó con palabras, sino que vino a amenazar también. Entonces ahí, imagínense ustedes en qué condición queda alguien cuando se ve señalado, se ve básicamente bajo sentencia en cierta manera. ¿Cómo podrán ellos o cómo podrá un hijo de Dios en esa situación vencer? David lo logró hacer. Y vamos a ver, hermano, si me puedes poner la próxima imagen. Y mientras tanto, creo que sí, vamos a Juan 15:5, si pueden, sin perder 1 Samuel. El libro de Juan, capítulo 15, versículo 5. Okay. ¿Lo tenemos todos? Bueno, Juan 15:5 dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y me encontré con una imagen que me gustó muchísimo, la verdad. En sí está escrito en inglés, pero les voy a dar pues la traducción. Se da a entender, pero igual. La parte superior dice una imagen o una foto de tu vida. O sea que así es nuestra vida. Y vemos ahí lo que es una vid, que es la plantita de donde nacen las uvas. Y vemos en los circulitos rojos que hay como unos, ¿cómo es que se dice? Unos brotes, gracias hermana, unos brotes, podríamos decir como ramitas. Y esas ramitas o brotes somos nosotros, cada uno de nosotros. Esa mano que se está extendiendo dice que es el Padre, el que viene a cortar, a podar, a limpiar la vid. Y abajo vemos como el tallito de la vid que dice que es Jesús. ¿Ok? Entonces, cada uno de nosotros somos esos brotes, esas ramitas. David fue uno de esos brotes y de esas ramitas. Pero él no simplemente vio que él era uno, sino que vio que él, siendo ese uno, estaba conectado a esa rama, que era el Padre, que era Jehová de los ejércitos, que es Jesús en este caso, para nosotros, que nos conecta al Padre. Y es de esa manera que nosotros, siendo uno, podemos poner todo en perspectiva para entonces no vernos solos, para no dar oído a las amenazas del enemigo, para no sentirnos separados, señalados o bajo condena de parte de las amenazas de nuestros pensamientos que pueden hacernos creer que vamos a quedar hundidos, que vamos a quedar perdidos, que vamos a quedar en muerte. Porque muchas veces no es de afuera que vienen esas voces, sino de nosotros mismos. Y ahí es donde es importante, hermanos, que entendamos que aunque uno no es ejército, cada uno de esos está conectado al que sí lo es, al que sí nos lleva a victoria. Y vamos ahora a entender, ya vimos las diferentes artimañas que el enemigo utiliza para atacarnos, para atacar el ejército de Dios. Vamos a ver qué es lo que David pudo realizar en este recuento que le permitió mantenerse, y no solo mantenerse, sino obtener victoria, y no solo para él, sino para todo el ejército.
Vamos otra vez a 1 Samuel 17. Primera de Samuel 17, en el versículo 32. Cuando el paladín, cuando el gigante, cuando Goliat dio su amenaza, David le respondió y dijo David a Saúl, no desmaya el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y quizás en ese momento para los oídos tanto de Saúl como el resto del ejército sonaba como tontería de parte de un joven, como algo no realista, como quizás un sueño, porque a veces los jóvenes no miden bien las circunstancias, las consecuencias y tienden a pensar que pueden hacer más de lo que de verdad pueden hacer. Pero en este caso no era así, porque inclusive sus mismos hermanos, uno de sus hermanos, lo regañó y dijo que había perversidad en su corazón, que él no venía con intención buena, sino mala. Pero en este caso sí vemos lo que David ahí estaba haciendo, es que él entendía que él tenía que mantener su posición. ¿Y qué era mantener su posición en este caso? Era dar ánimo al ejército de Dios. Era entender que él seguía como esa ramita ahí pegada, que no iba a venir Goliat a romperlo a él ni al resto y separarlos del propósito que Dios tenía para ellos como pueblo de Dios que eran, o como nosotros como pueblo de Dios que somos. Cuando logramos sostener nuestra posición, sea en el hogar, sea en medio de la congregación, en los ministerios que el Señor nos ha llamado a desempeñar, y mantener la posición no es algo pasivo, no es simplemente quedarse en una posición. Es desempeñar la posición que hemos sido llamados a desempeñar. En unas enseñanzas atrás que tuvimos en la escuela dominical se nos habló de cuidar nuestra mayordomía. Y cuidar la mayordomía es entender a qué hemos sido llamados. Si no logramos entender eso, si no logramos resguardar nuestros hogares, nuestras vidas personales, nuestros hermanos en medio de la congregación, ¿cómo vamos a pensar que vamos a permanecer, no solo nosotros, sino cada uno de nosotros unidos? Es necesario que cada una de esas ramitas sostenga su lugar para que podamos así ver victoria en medio de nuestras vidas y de nuestra congregación. Vamos a regresarnos un poquito a 1 Samuel 17, 26, porque otra cosa que logró entender David fue lo siguiente. Creo que el mío está en la misma página, pero es un poquito atrás. Dice, entonces habló David a los que estaban juntos a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y este es un versículo también muy conocido. Cuando leía yo este versículo, yo entendía que David no es que le estaba regresándole el tú a tú a Goliat, sino que él estaba hablando verdad. Él estaba muy entendido de quién era él, quién era el pueblo de Israel y quién era Goliat. Y así entendí que otra manera que podemos nosotros obtener victoria, poder obtener esa victoria sobre nuestras vidas, nuestras condiciones, sobre la batalla que estemos viviendo, es hablar verdad. Y esto lo estamos viendo específicamente ahora en escuela dominical, ¿cierto? Poder mantener ese cinto. Pero hablar verdad no es solamente, digamos, confesar lo que podemos estar haciendo indebido, que obviamente hay que hacerlo delante del Señor que igual lo conoce. No es solamente, es hablar verdad, sí, pero también es hablar la palabra de Dios a nuestras vidas. Es hablar la verdad de quién es Dios. Porque todo el mundo entendió quién era ese gigante, pero no entendía quién era Dios. Porque si lo hubiesen entendido, por más que la carne puede ahí medio flaquear un poquito al ver tremendo gigante, se recuerdan quién está detrás de ellos y no salen corriendo como lo hicieron. No se atemorizan y se esconden hasta los grandotes de la manera que lo hicieron. Entonces, hablar verdad a nuestra vida es hablar que a pesar de la condición que se mueva en mí, tengo un Dios todopoderoso,
que a pesar de la enfermedad tengo un Dios que sana. Y a pesar de lo que pueda yo estar viendo externo que venga a atacar mi vida, tengo un Dios que es justicia. Eso es hablar verdad y eso es lo que David logró entender. Y otra cosa que hizo David, tenía un versículo más, pero voy solamente a hacerle referencia. Cuando hablamos, no solamente habló verdad David, sino que también mantuvo su posición. Traje a memoria, o el Señor me trajo a memoria, 1 Corintios 16, no lo tienen que buscar, 16, 13 al 14, donde dice, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente, como hizo David, y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y me llama la atención que el mantener la posición no es simplemente el mantenerla con fuerza de hombre, sino con amor. Con amor a la obra de Dios en mí, con amor a la obra de Dios en medio del pueblo. Porque de esa manera obtendremos victoria todos, sin lastimarnos. David se portó varonilmente, al no dar oído a las palabras de su hermano o del gigante. Y la última cosa que quiero resaltar que David hizo, es que él hizo su parte. Y esta fue la parte que más me impactó cuando estaba estudiando para esta palabra, que es corta, pero que para mí yo creo que fue de gran bendición. Él hizo su parte. Vamos a 1 Samuel 17:40. Y aquí el Señor me resaltó algo que yo jamás había notado anteriormente. No sé si es no sé por qué, pero no me he dado cuenta de esto. Dice así, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Él hizo su parte. Él lo enfrentó, no solamente dijo lo voy a hacer, él lo hizo. Y le voy a pedir al hermano que se regrese a la foto de David. Porque lo que el Señor trajo a mi mente, que yo jamás había, no lo había notado, porque siempre nos imaginamos a David, todo buen mozo, con las 5 piedritas, con la honda, pero lo primero que dice ese versículo es, y tomó su cayado en su mano. Y me puse a buscar, y qué difícil es encontrar fotos de David enfrentando al gigante con el cayado en la mano. Creo que fue la única que encontré. Casi siempre lo pintan a él con una mano libre y dándole a la honda. Pero aquí me dice, lo primero que hizo es que tomó su cayado. Y a mí me resaltó porque ese cayado es el cayado en el cual el pastor se sostiene, que utiliza para poder llevar a las ovejitas. Y para nosotros, los que hemos hecho seminario, entendemos que representa la autoridad de Dios en su vida. O sea que al hacer ese simple hecho, él entendió que uno no es un ejército, pero el ejército es uno. Y a través de ese cayado, él lo llevaba, él no lo estaba enfrentando solo, lo enfrentaba con la autoridad de Dios que le había dado y puesto en su mano. Y ahí es donde yo entendí, wow, Señor, si logramos entender a veces estas sutileces, que sea muy fácil poner por obra, no, quizás no, pero tener el entendimiento nos lleva a tener la valentía para hablar la verdad, para sostener la posición, para enfrentar y hacer la parte que tenemos que realizar, sea mucha o sea poca. Si en medio de la casa del Señor has sido llamado con autoridad, toma el cayado, ministra con ese cayado en la mano, porque si lo dejamos, somos como ese címbalo que hace ruido, pero no hay provecho. Somos como la ramita que se ha separado de esa vid. Entonces, esta es la palabra que el Señor me dio. Y quería yo hacer una corta oración para que el Señor nos ayude a que toda esta palabra que ha traído, la palabra profética aún, que de verdad podamos nosotros hacer conciencia, tomarla en serio y aplicarla a nuestras vidas, para que no sea simplemente algo, no sé, que no nos dé fruto, sino que realmente podamos nosotros ver y testificar como el Señor nos levanta para poder, así como ese David, enfrentar nuestros gigantes. Sea el que sea una pereza, sea un desánimo,
sea una depresión, sea alguna adicción, sea un descontrol emocional, no sé, pero el Señor nos puede dar esa autoridad para nosotros vencer. Entonces, hermanos, voy a pedirles que nos pongamos en pie y pongamos delante del Señor esta palabra para que ya venga a obrar ese efecto en medio de nuestras vidas. Padre Santo, delante de ti venimos, Jehová, Dios mío, agradecidos, poderoso Rey, porque tú no nos dejas, Jehová, porque tú nos enseñas, Señor Dios Santo, que tú siempre, poderoso Padre, estás con nosotros, Jehová, como respaldo, poderoso Padre, como protección, Jehová, como ese guerrero que eres, poderoso Rey. Ayúdanos, Jehová, Dios mío, para que podamos, poderoso Padre, poner esta palabra por obra, Jehová, poner tu palabra por obra, Señor, para que no nos desliguemos, Jehová, Dios Santo, del cuerpo, poderoso Rey, para que entendamos tu verdad, Jehová, Dios Santo, y podamos, poderoso Rey, viendo, poderoso Padre, lo que hay en nosotros y lo que tu palabra dice, lado a lado, Jehová, entender el camino que hemos de caminar, poderoso Rey. Pongo delante de ti cada ministerio en medio de esta casa, cada obrero, Jehová, cada uno de tus hijos, poderoso Rey, para que tú hagas grandes cosas en medio de esta casa, Señor, para que tú hagas grandes cosas en medio de nuestras vidas, poderoso Padre, en medio de mi vida, poderoso Rey. Oh, gracias, Jehová, Dios Santo. Gracias, Rey de Gloria, porque hemos entendido, poderoso Rey, que somos valiosos en ti, Jehová. Cada uno de nosotros, poderoso Rey, mas no estamos solos, Jehová. Mas no estamos, poderoso Padre, separados, Jehová. Gracias, poderoso Rey. Gracias, Santo Padre, soberano. Alabado Rey. Así es, Jehová, Dios Santo. Así es, poderoso Padre. Sí, Santo Rey.